Donald Trump instó a sus seguidores a votar 2 veces, por correo y presencial. El mandatario expresó que se trata de una forma de poner a prueba la seguridad del sistema, aunque constituye un delito electoral grave. Sus aliados temen que su campaña contra el voto a distancia termine perjudicando al oficialismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó este miércoles a los residentes de Carolina del Norte a poner a prueba la seguridad del sistema electoral de su estado al intentar votar 2 veces en las elecciones de noviembre, una por correo y otra en persona. La sugerencia de Trump constituiría un delito grave bajo las leyes de Carolina del Norte, además de un fraude electoral, que es precisamente el tipo de problema que el presidente asegura querer evitar por todos los medios en los comicios del 3 de noviembre, en los que busca la reelección. Déjenlos que lo manden, el voto por correo, y déjenles que voten, y si su sistema es tan bueno como dicen que es, entonces obviamente no podrán votar. Si no está tabulado, sí podrán votar, dijo Trump en declaraciones a los periodistas durante una visita a Wilmington, en Carolina del Norte, uno de los estados clave para la votación con el sistema de colegio electoral. El mandatario repitió esa idea directamente a algunos de sus simpatizantes que le esperaban cuando aterrizó en esa ciudad, al decirles: envíen su voto por correo, lleguen temprano y después vayan y voten en persona. No pueden dejarles que les quiten su voto. Esta gente está jugando a política sucia, dijo. Trump ha insistido en que el voto por correo generalizado, que muchos estados están expandiendo debido a la pandemia para evitar grandes multitudes el día de las elecciones, puede dar pie a fraudes, a pesar de que numerosos estudios demuestran que eso es improbable y no hay evidencias de manipulaciones de votos. El mandatario solo justifica el voto por correo cuando los ciudadanos vayan a estar lejos del estado donde están empadronados el día de las elecciones, y ha defendido así el hecho de que él mismo ha usado ese método para ejercer el sufragio en el territorio donde tiene su residencia privada principal, Florida. Según el diario The New York Times, Trump ha hablado en privado recientemente con sus asesores sobre esa idea de instar a la gente a votar 2 veces, precisamente porque su entorno y sus aliados en el Partido Republicano están preocupados de que la campaña del presidente contra el voto por correo pueda disuadir a sus propios simpatizantes de votar. Durante una entrevista este miércoles con la cadena CNN, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, esquivó la pregunta de si Trump estaba incitando a una actividad ilegal al pedir que se vote 2 veces, al asegurar que no conocía la legislación electoral del estado de Carolina del Norte. Un portavoz de la Junta Electoral Estatal de Carolina del Norte, Patrick Gannon, dijo al New York Times que el sistema electoral del estado evitaría que una persona vote 2 veces, porque los trabajadores en las urnas tendrían acceso a registros que mostrarían que ese ciudadano ya ha ejercido su derecho por correo. Votar 2 veces intencionalmente es un delito grave, subrayó Gannon. Votar 2 veces es ilegal, no escuchen al presidente, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Twitter. Carolina del Norte no es uno de los estados donde las encuestas muestran una contienda más ajustada entre Trump y su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, que saca al presidente una ventaja de apenas 1,6 puntos porcentuales en ese territorio, dentro del margen de error, según la media de la web 538. Se espera un número récord de votos por correo para las elecciones del 3 de noviembre, debido a las preocupaciones sobre el voto presencial ante la pandemia del nuevo coronavirus. Trump necesitará un ejército para caminar por Nueva York. Cuomo reacciona ante el posible retiro de fondos federales. Donald Trump y Andrew Cuomo llevan meses enfrentados en medio de la respuesta a la pandemia del coronavirus. Esta nueva pelea nace por un memorando en el que el presidente pidió al Departamento de Justicia publicar en su sitio web una lista con aquellas jurisdicciones anárquicas y a la Oficina de Presupuesto detallar todos los fondos federales que recibe.
una amenaza del presidente Donald Trump de retirar fondos a ciudades que tilda de anárquicas le abrió otra pulseada con el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, quien le dijo que si sigue adelante con el plan necesitará un ejército para caminar por las calles de Manhattan. Trump y Cuomo llevan meses enfrentados públicamente en medio de la respuesta a la pandemia del coronavirus, cuando Nueva York era el epicentro de la crisis de salud pública en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobernador le dijo al presidente que lo vería en la corte si le obligaba a reabrir su estado para poner a rodar nuevamente la economía. Ahora esta nueva pelea nace por un memorando en el que Trump pidió al Departamento de Justicia publicar en su sitio web una lista con aquellas jurisdicciones anárquicas que según su criterio han permitido que persista la violencia y la destrucción de propiedades y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar estas actividades criminales. También encomendó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, OMB en inglés, definir una guía para que los jefes de agencia le preparen un detalle de todos los fondos federales asignados a Seattle, Portland, Washington D.C. y la ciudad de Nueva York, ciudades que han afrontado manifestaciones que en ocasiones se han tornado violentas en contra del racismo y la brutalidad policial. Mi administración no permitirá que dólares de los impuestos federales financien ciudades que se permiten deteriorarse en zonas sin ley, dice el memo con un lenguaje que recuerda declaraciones recientes en las que Trump critica ciudades y estados demócratas a que los acusa sin fundamentos de querer afectar sus posibilidades de reelección y que parece reforzar el lema de ley y orden que ha acuñado faltando semanas para las presidenciales. Poco después de que fuese revelado, Cuomo citó a periodistas para responder con duras palabras al memorando. Él no es un rey, cree que lo es, pero no lo es. Es un presidente y hay leyes y una constitución, cosas de las que no sabe nada. Pero el presupuesto federal es asignado por ley, y él no puede cambiar la ley, dijo Cuomo, catalogando la directriz presidencial como una declaración política que sería ilegal si llegara a concretarse. No tendrá guardaespaldas suficientes para caminar por la ciudad de Nueva York, olvídense de los guardaespaldas. Necesitará un ejército si piensa que puede caminar por las calles de Nueva York, espetó el gobernador. Un retiro arbitrario de fondos federales escalaría hasta los tribunales, consideró en Twitter Sam Berger, un exfuncionario de la Oficina de Presupuesto. Si la administración Trump intenta restringir los fondos sobre esta base, inmediatamente será demandada y con gran posibilidad perderá en corte, escribió. Por otro lado, arrestan alumno de Miami por ciberataque a clases virtuales por COVID-19. David Oliveros, un estudiante de 16 años de Miami-Dade, fue arrestado este jueves tras confesar su autoría en el ciberataque que ha arruinado desde el lunes pasado el regreso a clases virtuales, debido a la pandemia en el distrito escolar de este condado floridano, informaron las autoridades. Es desalentador que uno de nuestros propios estudiantes haya admitido haber causado intencionalmente este tipo de interrupción, dijo Alberto Caraballo, superintendente escolar de Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos. La dirección IP del sospechoso fue rastreada hasta llegar a Oliveros, un estudiante de tercer año en South Miami Senior High School, en el suroeste de Miami, que no tenía antecedentes criminales. Las autoridades precisaron que Oliveros confesó orquestar 8 ciberataques encaminados a la denegación de servicio y fueron específicamente diseñados para abrumar las redes del distrito, incluidos los sistemas de la web necesarias para la red virtual instalada para las clases virtuales debido a la pandemia. Detallaron que el estudiante usó una aplicación de internet para llevar a cabo los ataques. Según los resultados de la investigación que incluyó al FBI, al Servicio Secreto y las fuerzas policiales del estado de Florida, no se descarta que haya más cómplices del ataque a las redes informáticas. Oliveros enfrenta cargos de uso de computadoras en un intento de defraudar, que es un delito grave de tercer grado, e interferencia con una institución educativa, que es un delito menor de segundo grado. Desde que comenzó el año escolar, el Distrito Escolar de Miami-Dade
ha sido blanco de más de una docena de ataques cibernéticos, según las autoridades escolares. Carvalho había señalado que esta semana que los ataques eran parte culpables de la enorme ralentización que han padecido estudiantes y maestros desde el lunes, que también han tenido fallas de software. El superintendente había dicho esta semana que algunos ataques vinieron de fuera del país y otros de entidades locales.